voy a invitar a que conserven el pasaje que acabamos de leer porque vamos a meditar en él. Hay un tema del que se estudia muy poco en las iglesias, los demonios. Hoy vamos a meditar un pasaje donde no podemos evitar este aspecto. A veces, y espero que no sea el caso aquí, muchas personas piensan que los demonios son una creación ficticia, creación de aquellos que escriben las historias de terror, creación de las películas de Hollywood, esas que a tantos apasionan, creaciones que no son una realidad. Y hermanos, como seguidores de Cristo, es un tema que nosotros debemos saber, conocer, porque nuestro enemigo no es el vecino, no es la persona que no conoce, es más, no es ni siquiera el que no quiere conocer, no es ni siquiera el que nos ataca, son huestes espirituales. Y este tema debemos conocerlo todos. Antes de comenzar, les invito a que oremos. Señor, te doy gracias, Padre, porque nos permites reunirnos aquí. Ahora te suplico que nos permitas que nuestro corazón sea abierto, nuestra mente sea abierta, nuestros ojos sean abiertos para entender tu palabra y entender este tema, conocer al enemigo, saber que tú eres el que venciste al enemigo y lo que tenemos que hacer. Señor, toma nuestros corazones, ayúdanos a entender tu palabra, pues te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la presencia de los ángeles y los demonios resulta indiscutible en la Biblia. Si uno ojea algunos pasajes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, vamos a encontrar que los demonios son presencias reales, son presencias que están presentes. De acuerdo a Apocalipsis 12:9, los demonios simple y sencillamente son ángeles caídos. Ángeles caídos. En el momento en que Satanás cae del cielo, descrito simbólicamente en Isaías 14 y en Ezequiel 28, dice Judas 6, que cuando Satanás cayó, tomó de los ángeles con él alrededor de 1/3. No son pocos, es una cantidad considerable. Bíblicamente entonces, hermanos, los demonios son ángeles caídos que junto con Satanás escogieron rebelarse delante de Dios. Son ángeles que estaban en la presencia de Dios, pero cayeron y junto con Satanás escogieron rebelarse delante de Dios. Judas, en su capítulo 1, su único capítulo, en el versículo 6, detalla que algunos demonios ya están guardados por su pecado. Dice el versículo 6, bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y sin embargo, en Efesios 6:12, ratificado con Colosenses 2:15, dice que otros demonios andan vagando libres. Sí, a eso se les denominan los gobernantes de las tinieblas de este siglo, huestes de maldad en las regiones celestiales. Los demonios siguen teniendo un líder, que es Satanás. Y junto con su líder batallan con los ángeles santos en un intento por frustrar los planes de Dios. Los detalla claramente Daniel 10:13. Los demonios entonces, son seres espirituales que están presentes. Y déjenme decirles, hermanos, que como en la antigüedad, hoy en día tienen la capacidad para tomar posesión de un cuerpo físico. Miren, quitándonos la imagen esa famosa de la película del exorcista, donde en realidad es más una cuestión dramática, una cuestión que tiene que ver con el morbo, los demonios siguen poseyendo gente. ¿Cómo se da la posesión? Es muy sencillo. Cuando sencillamente la persona es totalmente controlada por el demonio. Una pregunta, hermanos. ¿Ustedes creen que los demonios pueden poseer a un hijo de Dios?
¿Pueden o no? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Primera de Juan 4:4 dice que no pueden poseer a un hijo de Dios, porque en el corazón del Hijo de Dios reside el Espíritu Santo. Si una persona dice que fue a la iglesia, dice que leyó la Biblia, dice que incluso pues estaba hasta en la alabanza, en recibir a los hermanos, lo que sea, y tiempo después es poseído por un demonio, en realidad esa persona nunca fue hijo de Dios. Un hijo de Dios no puede ser poseído por un demonio, hermanos, porque en su corazón reside el Espíritu Santo. Cuando leemos los evangelios, hermanos, vamos a ver que Jesús en su ministerio terrenal se encontró con muchos demonios, pero había una constante: ningún demonio era mayor o fue mayor que Jesucristo, ninguno. Mateo 8:16 dice que incluso la gente le llevaba a Jesús los endemoniados y con la palabra de Jesús echaba fuera a los demonios y sanaba a los enfermos. Lucas 11:20 incluso detalla que la autoridad de Jesús sobre los demonios es y fue una prueba fehaciente de que Jesús es y era el Hijo de Dios, tal como él lo decía. Los demonios, cuando se encontraban con Jesús, le temían. Le decían: ¿qué tienes contra nosotros? Jesús, Hijo de Dios, en el pasaje que acabamos de leer dice: Hijo del Dios Altísimo, ¿has venido para atormentarnos antes de tiempo? Los demonios saben que tienen un fin, y su fin es el tormento. Hermanos, hay una materia que es de demonios, de ángeles, muy interesante, que después vamos a pedírsela a nuestra ministra de Educación que nos organice una clase de este tipo. Pero mientras, esta información que les acabo de dar, hermanos, es simple y sencillamente para que todos entendamos que los demonios sí existen, hermanos. Conozcamos su naturaleza y entendamos también que tienen un poder limitado delante de Jesucristo. Hoy vamos a ver el pasaje de un endemoniado, un particular endemoniado, uno que tenía así muestras de locura, que parecía que se convertía como el hombre verde Hulk y que podía romper toda clase de grilletes y cadenas. Pero un endemoniado cuyo registro quedó en los evangelios como una ocasión única. Y es que, hermanos, como seguidores de Jesús, es importante que conozcamos al enemigo. Ninguna persona que va a la guerra, ninguna persona que se alista en un ejército, no puede o puede pasar por alto dejar de conocer al enemigo. Tiene que conocer a su enemigo, porque si no conoce a su enemigo, ese soldado va a estar frito, va a estar muerto. Hermanos, este pasaje que vamos a meditar brevemente en este momento tiene que ver, sí, con la acción de los demonios, pero también tiene que ver con el inmenso poder que tiene Jesús sobre ellos. Vayamos al pasaje. Marcos 5, dice el primer versículo: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Hermanos, cuando uno mira este pasaje, uno debe entender en primer lugar, hermanos, que los demonios, como ayer, ahora intentan destruir la obra de Dios y engañar a todos los que puedan. No digo los de acá, nada más estoy moviendo así mi hermano. Por arriba estoy... Los demonios, tal y como ayer, hoy, intentan destruir, minar la obra de Dios y engañar a todos los que puedan. Pues estoy diciendo hacia afuera.
Dice el pasaje que Jesús se encuentra con un hombre que se encontraba en una miserable condición. Estaba poseído por un espíritu inmundo. Y esto lo llevaba a vivir en 3 circunstancias. Primero, lo llevaba a vivir en los panteones. Imagínense. Vivía en un lugar donde yacían los muertos. Para la cultura judía en ese tiempo, los panteones no estaban como nosotros. ¿Dónde está el panteón aquí? Pues están dentro de nuestras ciudades, ¿no? Por ejemplo, aquí en San Cristóbal hay un bonito panteón. Bonito porque hay unas tumbas bien bonitas. O sea, se ve que se esmeraron en hacer el dejar memoria de quien está, el cuerpo de quien está ahí. Hoy en día nuestros panteones están en nuestras ciudades. En aquel tiempo yacían afuera, los dejaban afuera. Porque saben, cuando una persona iba y por alguna mala suerte, una mala circunstancia, tocaba un sepulcro, la persona quedaba inmunda, quedaba contaminada. Imagínense por un momento que alguien tiene la mala fortuna de tocar un sepulcro un viernes y el sábado, que es el día de reposo, pues sencillamente no podía ir a adorar a Dios. Tenía que quedarse y tenía que pasar por un proceso para poderse descontaminar, para poder quitarse esa inmundicia. Es lógico pensar que esos demonios llevaban a este hombre a vivir a este hombre en un lugar, en un mundo. Pero no solamente este hombre vivía en un lugar inmundo, en un lugar donde nadie quería estar. Dice la palabra que pues le daba una fuerza formidable. Nadie lo podía dominar, nadie lo podía avasallar, nadie podía ponerle cadenas, lazos nuevos, ataduras, sencillamente porque dice la palabra que los rompía. Hermanos, esto debe entenderse como literal, hermanos. Aunque también debe entenderse que los metales en aquel tiempo, las aleaciones que había en aquel tiempo, no tenían la misma calidad que las aleaciones, los metales que hoy se fabrican, que el acero que hoy se fabrica. Lo cierto es que el mismo espíritu inmundo le daba la fuerza para romper. Pero no solamente eso, sino que para colmo, este hombre servía de terror y tormento para sí mismo, para él mismo y para todos los demás, porque pues dice la palabra que esa desdichada criatura iba de día y de noche continuamente por los sepulcros, por los montes, dando de gritos y cortándose con piedras. Saben, hermanos, el modus operandi de los demonios hoy, como ayer, hoy es el mismo. Déjenme explicarlo. Estos servidores de Satanás llevan a las personas que tienen bajo su dominio a lugares y a compañías donde los pueden contaminar. ¿Sí? Aquella persona que está poseída, que está controlada por un demonio, no quiere saber nada de Dios. Al contrario, el mismo demonio lo lleva, mira, vete por allá, vete por acá, nada de que te vas con tu amigo el cristiano, de que alguien te va a hablar de la Biblia. No. Tú estás bien allá, apartado, contaminado. Ese es el poder que ejercen. Muchas de las almas que están bajo el control del diablo son notoriamente como este loco que vimos en el pasaje. Miren, hermanos, los mandamientos, las maldiciones que cita la palabra, son para ellos, son para las personas como una atadura. Como una atadura para los pecadores, para evitarles seguir a sus perversos planes. La palabra te dice un mandamiento, el de los papás: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que Dios te dé larga vida. ¿Qué pasa si no honras a tu padre y a tu madre? Pues yo siempre digo, el que no honra a su padre y a su madre es porque no le gusta la vida, quiere irse rápido. Los mandamientos son como ataduras, sí, para aquellos pecadores, para evitarles continuar en su pecado. Y sin embargo, aquellas personas que están controladas por los demonios, miren, rompen esas ataduras y dicen: no, a mí nadie me controla, yo hago lo que quiero. El maligno es un amo muy cruel, hermanos. ¿Qué pasa cuando un hombre, cuando la razón está destronada de su corazón y Satanás está en el trono de su corazón?
¿Qué pasa cuando un hombre está así, hermanos? Déjenme decirles qué pasa. Vamos a ver a un feminicida desgraciado que mata sin piedad. Vamos a ver a una persona que produce drogas, que enganchan con más facilidad, que producen más daños y que no tiene ningún escrúpulo. Una persona que tiene a un demonio controlando su vida, la vamos a ver en esa persona que conduce a muchos a la perdición total. ¿Les suena el tema de la ideología de género? Hoy, con la facilidad de las redes, de las comunicaciones digitales, es muy fácil comunicar una idea que lleve a mucha gente a la perdición. Decirle a la gente, tú tranquilo, tú estás bien, no vas por mal camino. El maligno es un amo muy cruel. Y todos aquellos que controla no tienen ni piedad, ni escrúpulos, ni la más mínima culpa. Fíjense, hermanos, que Satanás y los demonios son descritos en la palabra como espíritus inmundos. Mateo 10:1. Son descritos como espíritus de mentira. Primera de Reyes 22:23. Son descritos como aquellos que engañan al mundo, de acuerdo a 2 de Corintios 4:4. Son aquellos que promulgan la doctrina, la enseñanza falsa, de acuerdo a 1 de Timoteo 4:1. Son aquellos que atacan a los cristianos. 2 de Corintios 12:7. Y aquellos que combaten a los ángeles santos, de acuerdo a Apocalipsis 12:4-9. Déjame decirte a ti, hermano, que sigues a Cristo, que eres discípulo del Señor, que los demonios están presentes y siguen trabajando y haciendo su ardua labor hoy en día. Hoy en día y delante de nuestras narices. Triste realidad, ¿verdad? ¿Le suena lo del feminicida? ¿Le suena los que producen drogas que enganchan más rápido? Es algo que estamos viviendo, hermanos. Y sin embargo, hermanos, cuando uno mira esta situación, uno no debe desmoralizarse. Dice, continuamos en el pasaje, versículo 6. Dice que este hombre cuando vio a Jesús, este endemoniado, cuando vio a Jesús pues, de lejos corrió y se arrodilló delante de él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Cuando hablamos, hermanos, de los demonios, también es importante entender, hermanos, que nuestro Señor Jesús es el único que tiene el poder para vencer a los demonios. Hay una serie de tabloides, de periódicos, sobre todo los muy populacheros, que tienen en su sección de aviso oportuno servicios contra espíritus malignos, contra males de ojo, contra espíritus de maldad que te están haciendo algo de daño. Sí, chocarreros. Y se venden bien, hermanos, se venden muy bien. Estaba leyendo una estadística, y esto es en Francia, que se cree que 1/3 de la población francesa, bueno, particularmente de París, usa o ha usado los servicios de esta gente. Es mucha gente. Y sin embargo, hermanos, nosotros como creyentes, como seguidores de Jesús, debemos entender, hermanos, que nuestro Señor Jesús es el único que tiene el poder para vencer a los demonios. Fíjense, el endemoniado tiene una reacción inusitada. Este pasaje es sorprendente porque narra muchas cosas de las que hacen los demonios. En primer lugar, dice aquí el pasaje que el demoniado corre y se postra delante de Jesús. Antes seguramente corría con rabia, con gritos, y todo el mundo pues salía corriendo, ¿no? Y ahí viene el loco, cuidado, ¿no? Te va a matar. El pasaje dice que corre delante de Jesús y se arrodilla. Eso no era una adoración, hermanos, no pensemos mal. Pero sí era un homenaje prestado obligatoriamente a la presencia y el poder del Hijo de Dios. Y Jesús con palabras de mando se dirige al hombre, se dirige a esos demonios y les dice, sal del hombre, espíritu inmundo.
el mismo Dios, el mismo Señor que hizo que el endemoniado se arrodillara, se volviera un gatito, menino, tranquilo, le va a traer alivio, le va a traer descanso con la expulsión de todos los demonios. Pero aquí después se da un diálogo entre Jesús y los demonios. El diablo que tenía, el demonio o los demonios tenían miedo de Jesús. Aquí se puede observar, usando la lengua del endemoniado, le gritan a gran voz: ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Las palabras que usa el demonio son claras. Dice Jesús, hablando de que Jesús significa el Salvador, tu Salvador, y después le dice Hijo del Dios Altísimo, reconociendo que Jesús está por encima de cualquiera, de cualquier ser, de cualquier espíritu que se ostente como Dios, lo reconoce como el Señor. Le dice: ¿tú qué tienes contra mí? Después le dice: te conjuro por Dios que no me atormentes. El demonio reconoce abiertamente el poder absoluto de Jesús y suplica que en caso de salir que lo saque de ese hombre, no los mande al abismo. ¿Cómo te llamas?, le dice Jesús. Me llamo Legión, porque somos muchos, responde el endemoniado. Fíjense, hermanos, cuando uno observa este pasaje, particularmente este texto, uno debe entender cómo operan los demonios. En primer lugar, hermanos, los demonios operan como paramilitares. ¿Alguien sabe qué es un paramilitar? ¿No? ¿Se acuerdan del ejército zapatista? El ejército zapatista era un ejército paramilitar. ¿Qué quiere decir? Es un grupo que está dentro de una nación, dentro de un estado, que está operando independientemente para sabotear ese estado. Los demonios actúan como paramilitares, sí, porque colaboran debidamente para sabotear al individuo, cada uno haciendo su trabajo. También vamos a ver que los demonios siempre actúan no en uno, no en dos, no en tres, actúan de muchos. Una legión romana, consistía o estaba compuesta de entre 3,000 y 6,000 soldados. El pasaje más adelante dice que cuando los demonios salieron se contabilizaban alrededor o casi como 2,000. Lo cierto es que siendo 2,000, 3,000 o 6,000, eran muchos los demonios que estaban en el hombre. Y es que así actúan los demonios. No viene uno, vienen varios. Y actúan en común acuerdo. Una legión tenía, imagínense ustedes, una bandera, y peleaban bajo esa bandera, bajo esa insignia, con ese propósito. Le decían: tú, Legión Águila, tienes la obligación de atacar al enemigo por la izquierda. Legión León, tú vas a atacar por el otro flanco. Y así estaban divididas las legiones. Así trabajan los demonios, hermanos. Actúan de común acuerdo bajo un propósito perverso. Las legiones eran soldados formidables. Realmente nadie podía hacerle frente a una legión. Eran poderosos. El demonio es poderoso, hermanos. No lo subestimemos. No digamos: no pasa, soy más fuerte yo. No, tiene poder. Finalmente, dice el pasaje que los demonios ruegan que sean enviados a unos cerdos para no ser expulsados de esa región. Dice Mateo 25:41 que al final el diablo y sus ángeles van a ser enviados al fuego eterno. Ese es el final de los demonios. Los demonios no querían ir todavía a ese lugar. No era el tiempo y no es el tiempo. Miren, hermanos, hoy en día nadie en su sano juicio diría: yo tengo un demonio. Salvo que la persona o el individuo estuviera medio chiflado. Nadie diría: yo tengo un demonio me controla. No, nadie se asume como tal. Y sin embargo, nuestra sociedad, de manera similar a este demonio, le grita a Dios, le grita a la iglesia, le grita a sus valores: ¿qué tienes conmigo? Déjame tranquilo. Eso hace la sociedad, hermanos, como le hacían estos demonios.
¿Qué tienes conmigo? Y es que, hermanos, cuando la gente rechaza a Jesucristo y su autoridad, se está aliando con los demonios y andan en sus caminos. ¿Han visto la película de Matrix? Yo creo que todos los que tenemos más de 30 años la hemos visto mínimo, ¿no? Quizás los más jóvenes, ¿no? ¿Se acuerdan que el morenito Morfeo, si no mal recuerdo, le dice al protagonista, le ofrece 2 pastillas? ¿Se acuerdan? Una pastilla era para que él pudiera vivir su vida como quería, y la otra pastilla era para hablarle de la verdad. Hermanos, todo hombre, toda persona, todo individuo debe responder a 2 preguntas, o debe escoger una pregunta, debe de escoger un camino. Pastilla de la derecha: escoges el camino de la autonomía, de la autodeterminación, donde tú mismo eres tu Señor, tú mismo decides qué haces, pero te conduce a la destrucción. O bien, la otra elección: escoges el bondadoso liderazgo de Cristo sobre tu vida, que te provee perdón, libertad genuina y pureza, y vas al camino de vida. Todos deberíamos escoger, o deberíamos formular esa pregunta: ¿a dónde queremos ir? Porque la respuesta tiene implicaciones eternas. Hermanos, solo la acción invisible de la mano de Jesús puede dominar a quien ni las cadenas ni los grilletes pudieron sujetar, haciendo que la furia y la rabia desaparezca. Ese es el maravilloso poder de Cristo, hermanos, frente a los demonios. Nadie más que Él puede someterlos. Nadie. Hermanos, si Cristo actúa en nosotros para orar de corazón, para ser liberados de Satanás, actuará también por nosotros para conseguir esa liberación. Hermanos, nosotros no lo vemos a veces claramente. Yo creo que, me atrevo a decir que quizás el 100% no vemos que hay una lucha sobrenatural hoy en día, como desde aquel tiempo, entre Jesús y Satanás y los demonios. La meta de los demonios es controlar a más personas, poseerlas, sujetarlas, tenerlas bajo control. Y sin embargo, la meta de Jesús es liberar a la gente del pecado y del control de Satanás. Hermanos, los demonios saben que no tienen poder sobre Jesús y saben que solo Él tiene el poder para vencerlos. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Dirán, están hablando de los demonios y de Jesús. El último punto, hermanos, es una pregunta. Es una pregunta para nosotros, los que seguimos a Cristo. Versículo 13. Luego Jesús dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejase entrar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Hoy, hermanos, me gustaría terminar contestando una pregunta a cada uno, hermanos. La pregunta es, hermanos, ¿vamos a permitir que los demonios sigan haciendo su trabajo tranquilamente? ¿O qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir permitiendo, o vamos a permitir en su defecto, que los demonios sigan haciendo su trabajo, su ardua labor?
¿O qué vamos a hacer? Jesús permite que los demonios vayan a los cerdos. Lo detalla bien la escritura. El hato de cerdos pues se precipita. Yo quiero pensar que esos cerdos empezaron a chillar. Y miren que el chillido de un cerdo es tan agudo que se escucha a muchos metros. Se precipitan al precipicio, caen, se ahogan. Dice la palabra que lo sucedido pues impacta a todos, ¿no? Cualquiera impactaría. Los que cuidaban los cerdos van y comunican a sus dueños lo que había pasado. Se reúne la gente, va a ver lo que sucedió. Paradójicamente, hermanos, cuando esa gente llega, ve al endemoniado sentado, vestido en su juicio, les da miedo. A ver si lo podemos entender. El endemoniado los atormentaba, hacían que huyeran. El endemoniado hacía que las personas tuvieran miedo de ir a ese lugar. Y sin embargo, cuando el endemoniado fue liberado, ya no tiene al demonio, está tranquilo, está vestido, está en sus cabales, la gente tiene más miedo a Jesús. En lugar de ser atraídos por Jesús, por su poder, se apartan de Él. En lugar de ver su misericordia, le temen a su poder. Hermanos, esta es una reacción enteramente anormal, no tiene razón. Y sin embargo, es una reacción que se suscribe en la incredulidad. Cuando Jesús expulsa a los demonios de este hombre, el hombre recupera su sano juicio, recupera la dignidad, volvió en sí, se convierte en una persona auténtica. Y miren, este pasaje que acabamos de ver, estos últimos versículos, es una de las escenas más tristes, más deshonrosas que nos han legado los evangelistas. Aquella gente de esa región, una vez que vio lo que Jesús hizo con el endemoniado, dice que le rogaron que se alejara de los confines de ellos. Los dueños de los cerdos, de acuerdo al análisis del texto, seguramente eran judíos. Sí, porque de haber sido gentiles, no solo le hubieran dicho a Jesús que se fuera, le hubieran dicho, a ver, antes de que te vayas, alguien tiene que pagar los cerdos. Le hubieran echado la culpa. Pero ellos no lo hacen, simplemente le dicen, aléjate, vete de aquí. Porque muy seguramente los dueños de los cerdos eran judíos. Estaban más preocupados, o más bien, en vez de gozarse de la liberación del endemoniado, se lamentaron por las pérdidas de la venta de los cerdos. Estos hombres, si hubieran dejado su grotesco materialismo, su grotesco pensamiento mercantil de los cerdos, hubieran tenido, Jesús les hubiera dado una vida y una felicidad auténtica. El endemoniado, dice la palabra, que quiere irse con Jesús, pero Jesús le dice, no, vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales lo que el Señor hizo contigo. De acuerdo, hermanos, de acuerdo a la ley de Moisés, los cerdos eran un animal inmundo. De hecho, creo que todavía lo son. Es decir, si no mal recuerdo, los judíos no comen carnitas, no comen moronga, no comen manitas. Bueno, los que les gustan. A mí no. No comen manteca. No comen chicharrón. No comen cerdo. Es inmundo. Los cerdos, por definición, aunque tú tengas un cerdo, esto lo vi en un video, lavan a un cerdito, rosita, reluciente, hasta le ponen un moño. Creo que era una cerdita. Y lo liberan, o sea, lo liberan en el jardín. Pero así como ahorita la bomba que está sonando, se hace un charco. Y por naturaleza el cerdo va y se revuelca y está bien feliz el puerquito. Lo bañaron, lo perfumaron, le dieron dignidad y el puerquito por naturaleza hace eso. Es normal para ellos. Hermanos,
como estos chanchos, como estos puercos, los hombres que se deleitan en el fango del pecado, son una morada apta para los demonios, para Satanás. Y hermanos, así como los cerdos tuvieron un triste final que se ahogaron, estos hombres que gustan de ensuciarse del pecado, se precipitan de cabeza al infierno, a menos que lleguen a Jesús con fe y arrepentimiento. Hermanos, tristemente, por el enorme esfuerzo de Satanás y los demonios, hoy en día la gente se sigue apartando de Dios, sí, en vez de ser atraído por Él. No ven su misericordia, no la ven, no la alcanzan a entender, pero sí temen su poder. Ah, sí, porque si algo tiene nuestro pueblo es que es temeroso de Dios. ¿A qué le temen? ¿Al cambio? ¿Arriesgar la supuesta seguridad? Llámese económica, llámese mental, llámese familiar, llámese de lo que sea. A eso le temen. No obstante, hermanos, quienes se someten gustosos en obediencia y amor al poder de Cristo, no solo van a ser libres de Satanás, sino que van a ser capacitados para vivir una vida sobria, justa y piadosa. Me llama la atención, hermanos, y cuando leí este último versículo del 19, ¿por qué Jesús no dejó que el hombre fuera con él? Versículo 20 dice: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Decápolis era una ciudad que estaba en Galilea, donde vivían muchos gentiles, no judíos. Los judíos más recalcitrantes, más cuadrados, más correctos, vivían en Judea, vivían al sur. Imagínense ustedes, vivían aquí en la Ciudad de México y para el norte, como en Querétaro, en Guanajuato, allí era Decápolis. Vivían vivían más gentiles, pues. Vivían griegos, vivían de otros pueblos. Lo que Jesús quería es que este hombre le dijera a esos hombres, a esas personas que no tenían oportunidad de conocer a Dios, lo que Jesús había hecho en ellos. Hermanos, hoy tú y yo, que experimentamos el poder de Dios en nuestras vidas, tenemos una labor que hacer: hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hermanos, esa es nuestra labor. ¿Lo estamos haciendo o estamos como los dueños de los cerdos, preocupados primeramente por nuestra seguridad económica, mental, familiar, lo que usted quiera, preocupados por nuestra seguridad, o hablando las buenas nuevas? Hermanos, no sé, yo tengo la impresión, tengo un poquito más de 40 años, y tengo la impresión que nuestro mundo hoy en día está más loco. Miren, no sé si tenga que ver porque hoy en día hay cosas malas, feas, que quedan grabadas. Ya sea que porque ya más gente pone cámaras, o porque cada quien con tranquilidad puede grabar lo que pasa con su celular. Yo tengo la impresión que hoy están pasando cosas más grotescas que antes. Échese una mirada a los noticiarios, hermano, y va a ver todo lo que la gente hace. Desde un tipo que lanza un perrito al aceite hirviendo sin la más mínima culpa, hasta un tipejo que mata sin escrúpulos a una mujer. Todo grabado, todo en video. No sé si nuestro mundo hoy esté más loco, pero hermanos, lo que sí puedo ver es que los demonios hoy, con más ahínco, con más compromiso, están tratando de destruir la obra de Dios y engañar a todos cuantos pueden. Hermanos, este mundo loco que vivimos, lejos de desmoralizarnos, de hacernos retroceder, nos debe llevar a reconocer más que nunca que nuestro Señor Jesucristo es el único que tiene el poder para vencer a los demonios. Y sin embargo, hermanos, hoy la pregunta más importante para este ejército de Dios, a este ejército de Jesucristo que está aquí sentado, la pregunta más importante hoy es: ¿vamos a permitir que los demonios sigan haciendo su trabajo? ¿O qué vamos a hacer? Ponte de pie, hermano. Cierra tus ojos.
Yo sé que nadie quiere que los demonios sigan haciendo su trabajo. Nadie. Pero hermano, nosotros no podemos vencerlos. Tú y yo no podemos. No podemos. El único que puede vencerlo es Jesús. Al único que temen es a Jesús. Es a nuestro Señor Jesús. A Cristo. Así que nosotros debemos pedirle a nuestro Señor que llene nuestro corazón, que llene nuestra alma, que llene nuestra mente para hacerle frente en su nombre. Señor, te doy las gracias, Padre, porque hoy nos permites meditar en este pasaje, Señor. Hay una lucha espiritual allá afuera entre el maligno, entre Satanás y tú. El maligno sabe que está derrotado, sabe que su final es un lago de fuego, es un lago, un abismo en el cual no quiere ir, pero va a ir. En algún momento tú vas a venir y harás ese juicio contra Satanás y sus demonios. Pero hoy está tratando de llevar a cuantos puede. Tristemente, muchos de los que tiene atados son gente que queremos, gente que amamos, gente que conocemos o que estimamos. Señor, si tú, que eres el único que puedes contra ellos, que puedes vencerlos, te rogamos que tú toques nuestros corazones, toques nuestras vidas y nos llenes de ti, para hacer frente a sus malas obras, a sus perversas obras, Señor. Padre, perdónanos si hemos sido como esos dueños de los cerdos, preocupados por nuestra falsa seguridad, Señor, preocupados por nuestra vida, preocupados por nuestra satisfacción. Perdónanos, Señor. Toma nuestros corazones. Señor, llénanos de ti, porque somos tus soldados, somos tu ejército, Señor. Ayúdanos, porque solo en tu poder vamos a vencer al enemigo. Padre, todo esto te lo suplicamos, te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos.